Capítulo 50. Un ordenador. Elliot no lograba serenarse. Elspeth lo comprendió pronto, no era ella quien lo inquietaba sino Nathaniel. El hombre lo observaba de soslayo, como si temiera que en cualquier momento fuera a ponerle unas esposas invisibles, dictadas más por la presencia que por la ley. Nathaniel pidió ver la sala de reuniones y Elliot los condujo escaleras arriba, por un pasillo largo y silencioso, donde el edificio parecía contener la respiración. Elspeth se instaló allí con su ordenador, agradecida por una tarea concreta a la que aferrarse. Trabajar era una forma de resistencia, pensó, una manera de no ceder al temblor que aún la habitaba. Nathaniel, mientras tanto, recorrió el lugar como quien lee un terreno antiguo, puertas cortafuegos, alarmas activas, salidas vigiladas. Todo en orden. La seguridad no era solo un protocolo, era un juramento silencioso que se hacía a sí mismo. Nada volverá a tocarla, se prometió sin palabras. Cuando regresó a la sala, Elspeth ya estaba absorta en la pantalla. Entonces escucharon su nombre, gritado con urgencia. Nathaniel reaccionó al instante, el cuerpo adelantándose al pensamiento, colocándose entre ella y el mundo. Solo al reconocer la voz se permitió bajar la guardia. Rowan irrumpió con el rostro encendido y una sonrisa que desbordaba alivio. «¿Ha terminado?» Elspeth se puso en pie despacio, como si temiera que la frase se quebrara al tocarla. «¿De verdad terminado?» «El caso está cerrado», dijo Rowan. «O lo estará en cuanto se firme lo último». Nathaniel pidió hechos. Rowan se los entregó sin rodeos, casi con una feroz satisfacción. Rory McGrath. El cerebro. El instigador. El peso muerto de la sangre. Se ha suicidado. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Elspeth sintió una sacudida breve profunda. No compasión. Tampoco alivio. Solo la constatación amarga de que el legado también mata. Rowan explicó lo ocurrido con precisión clínica, el disparo, la escena intacta, las pruebas expuestas como una confesión final. Rory había querido ser entendido. Quizá recordado. Quizá temido. Quería que viéramos a Blackwell, dijo Rowan. Y lo hemos visto. El FBI ya se encarga de él. Nathaniel preguntó por Henry y por Ethan. Cabos. Siempre cabos. Todo encajaba, pero nada reparaba lo roto. Elspeth escuchaba en silencio, consciente de que el apellido que llevaba acababa de perder otro fragmento de honor, y de que no había victoria posible en una guerra así. Cuando Rowan se marchó, el edificio volvió a su calma tensa. Nathaniel insistió en que los agentes permanecieran allí. La protección no se levantaba aún, el peligro había terminado, pero las consecuencias no. «Ve», le dijo Elspeth cuando él regresó. «Mira las pruebas. Yo estaré bien». Nathaniel dudó. Nunca está bien dejarla sola, pensó. Pero también vio en sus ojos algo firme, una determinación nueva. «Cierra la puerta», añadió ella. «No voy a moverme». Él asintió. Porque en ese gesto había confianza. Y porque, por primera vez desde que todo empezó, Elspeth no hablaba desde el miedo, sino desde la dignidad de quien ha sobrevivido a su propio linaje. Capítulo 51. El hombre que no huyó. Elspeth aún no había asimilado la verdad. El hombre que había intentado matarla estaba muerto, su cómplice detenido, y el mundo seguía girando con una normalidad insultante. Contestaba correos electrónicos con una disciplina casi mecánica, como si el orden pudiera imponerse al caos por simple insistencia. Más tarde, se dijo, cuando esté sola se permitiría caer. No, ahora. Pensó en Nathaniel. En su marcha inevitable. La idea le provocó un pánico fugaz, inmediato, que rechazó con enfado. Siempre había sabido que él se iría. Lo había sabido desde el primer instante. Y aún así, la ausencia ya empezaba a dolerle. «Sobreviviré», se recordó. Siempre lo había hecho.
Se obligó a concentrarse, pero una llamada interrumpió el hilo frágil de su compostura. Elliot apareció en la puerta con su habitual timidez. Alguien insistía en hablar con ella. Un amigo, decía. La palabra resonó con una ironía incómoda. Elspeth tomó el auricular. La voz al otro lado era masculina, cauta, demasiado consciente de sí misma. No dio su nombre. Dijo que quería ayudarla. Dijo que la policía lo buscaba. Dijo incluso que nunca había matado a nadie. La risa nerviosa que siguió no tranquilizó a Elspeth, al contrario la dejó alerta, midiendo la distancia hasta la puerta cerrada, consciente de su soledad. Cuando pronunció el apodo con el que lo conocían, el florista, el aire pareció tensarse. Elspeth sintió el vértigo de lo imposible, la certeza de estar asomándose a una grieta peligrosa. No puede ser, pensó. No debería estar hablando conmigo. Pero escuchó. El hombre hablaba con una extraña mezcla de ligereza y orgullo. Explosivos, dinero, errores cometidos por codicia. Reconoció su obra en las noticias, reconoció el engaño, reconoció el miedo cuando supo que ella había sido el objetivo. No pedía perdón, relataba. Como si la culpa fuera un dato más en su inventario. Elspeth lo mantuvo hablando, la mente afilada pese al temblor interior. Escucha, se ordenó. Gana tiempo. Cada palabra era una cuerda lanzada sobre un abismo. Entonces llegó la confesión final, pronunciada con una calma devastadora. Había fabricado 3. La frase cayó con la precisión de un disparo. Elspeth sintió cómo el peligro que creía ya superado se levantaba de nuevo, más cercano, más real. Aferró el móvil con fuerza mientras él añadía, con una urgencia ahora sincera, que no podría sobrevivir a otra. Hay una más, dijo. Y tiene que escucharme con atención. Elspeth se concentró en su voz, en cada sílaba, sin advertir que la puerta se abría a su espalda. En ese instante, su vida pendía de un hilo invisible, entre el legado que la perseguía y la lucidez que debía salvarla. Capítulo 52. El agente. El piso de Rory McCrae estaba dominado por una descomposición silenciosa. El hedor a basura rancia y a abandono se mezclaba con algo más hondo, la huella de una vida que había renunciado a cualquier forma de orden. Rory yacía en el suelo del salón, boca arriba, la pistola aún prisionera de su mano. La sangre había dibujado alrededor de su cabeza una silueta oscura, casi ritual, como si la muerte hubiese querido dejar constancia de su paso. Su rostro conservaba la desesperación intacta, un ojo cerrado, el otro perdido en una dirección imposible. No había dignidad en aquella escena. Solo final. El FBI había tomado el control. Marcus Hall, el agente al mando, se movía con una cortesía cansada, como alguien que ha visto demasiadas veces el mismo desenlace. Su cuerpo alto parecía vencido por el peso acumulado de escenas semejantes. Cuando Nathaniel dejó claro con diplomacia que no pretendía invadir su terreno, Hall le tendió unos guantes y lo invitó a mirar. «Quiero saber qué ves tú», parecía decirle sin palabras. El doctor Owen Barrett, el forense, trabajaba arrodillado junto al cadáver. Hablaba con ligereza, casi por costumbre, como si el diálogo fuera su manera de mantener a raya lo intolerable. Comentó la precisión del disparo, un solo tiro, certero. Rory sabía apuntar. Nathaniel sintió cómo esa frase se le quedaba clavada en algún lugar incómodo de la conciencia. El apartamento era una contradicción obscena. Muebles caros devorados por la incuria, cuero quemado por cigarrillos, botellas vacías diseminadas como testigos mudos de una caída prolongada. Y sin embargo, en medio del caos, la mesa de centro permanecía impecable. Los papeles estaban ordenados con una pulcritud casi reverencial. Demasiado, pensó Nathaniel. Demasiado clara. No había nota de despedida. En su lugar, Rory había dejado información. Mucha. Demasiada.
Datos exhaustivos sobre Elspeth McCrae, teléfonos, direcciones, rutinas, vuelos, contactos. Cada detalle trazaba el mapa de una vigilancia obsesiva. Nathaniel sintió como la rabia le subía lenta, densa. ¿Cuánto tiempo llevaba observándola? ¿Hasta dónde había llegado? Elspeth tan confiada, tan ajena al peligro que la rodeaba. El calendario marcaba 2 fechas con un círculo perfecto, los días de las explosiones. Una cifra subrayada, 200.000, hablaba del precio del horror. Blackwell estaba detenido, sí, pero nada de aquello bastaría para retenerlo demasiado tiempo. Todo apuntaba en una dirección y sin embargo algo no encajaba. Nathaniel volvió a mirar los papeles. El nombre de Julian aparecía donde no debía. La ausencia de una nota final resultaba ensordecedora. La rapidez con la que Rory había conseguido otra arma. El orden meticuloso en una vida que, por lo demás, había sido un derrumbe constante. Un disparo certero, recordó. Alguien que sabe exactamente dónde apuntar. Cuando se llevaron el cuerpo, Nathaniel no apartó la vista de la mesa. Sentía que aquel conjunto de pruebas tan bien dispuesto no buscaba justicia sino dirección. Una narrativa preparada para ser creída. No me gusta, dijo al fin en voz baja con la certeza amarga de quien reconoce un engaño bien construido. Esto no es limpio. Es demasiado correcto. Ale se encogió de hombros, resignado. A veces todo aparece de golpe. Nathaniel negó despacio. En su interior, la sospecha se afirmaba con la solidez de una promesa oscura. Las cosas verdaderas no se presentan así, pensó. Cuando todo encaja demasiado bien, alguien está moviendo las piezas. Y aquel legado, hecho de nombres, silencios y traiciones, aún no había revelado su rostro más peligroso. Capítulo 53. El hospital. Nathaniel había permanecido en la escena del crimen más de lo previsto. El tiempo se le había vuelto denso allí dentro, como si algo se resistiera a ser nombrado. Ahora, al bajar las escaleras del edificio de Rory, solo pensaba en Elspeth. En verla. En oír su voz. La llamó mientras caminaba, diciéndose que eran apenas 10 minutos, pero necesitaba esa certeza viva. Contestó el buzón. Una fisura mínima se abrió en su pecho. La cerró de inmediato, disciplinado, y llamó al bufete. Le dijeron que Elspeth estaba al teléfono, ocupada. Eso bastó para calmarlo. Está donde debe estar, se dijo, aferrándose a la lógica como a un juramento antiguo. La calle hervía de tráfico cuando sonó su móvil otra vez. Rowan no se anduvo con rodeos, Henry McCrae había desaparecido. Ni comisaría, ni coche, ni casa cerrada. Había salido con prisa, dejando la puerta abierta como una confesión a medias. La vigilancia se había retirado, un error imperdonable, y ahora todo eran huecos. Asegúrate del hospital, ordenó Nathaniel con una certeza que no era solo profesional. Ethan y Elinor. Colgó con la sensación de que el tablero se estaba reordenando solo, sin pedir permiso. Ya tenía la llave en la mano cuando vio a Al cruzar la calle a la carrera. El agente llegó sin aliento, los ojos encendidos por una pieza nueva. Las huellas del calendario son de Henry McCrae, dijo. Tal vez tenía razón. Esto huele a montaje. Mientras Al exponía su teoría, Nathaniel escuchaba con atención, pero también con esa voz interior que no se deja engañar por los relatos demasiado limpios. Rory el vídeo, Blackwell el dinero. Todo encajaba, y sin embargo, encajaba demasiado. Ale lo notó también, lo dijo en voz alta, era fácil. Demasiado. No creo que Rory se suicidara, intervino Nathaniel al fin. La frase quedó suspendida entre ambos, grave e irrevocable. Ale no la negó. Tampoco la confirmó. En esa familia, lo sabían los dos, la violencia no era una excepción, sino una herencia. Nathaniel se metió en el coche con una inquietud persistente. Algo se le escapaba. No era una prueba ni un nombre, era el tiempo. El momento, pensó.
El momento elegido. Eso era lo que no cuadraba, lo que rompía la armonía falsa del conjunto. En el primer semáforo llamó a Theodore. El abogado respondió en un susurro incómodo, como si el respeto social pudiera aplazar la verdad. No puede llamar luego, dijo Nathaniel con calma férrea. Necesito respuestas ahora. Hubo un silencio breve, resignado. Theodore salió al exterior. Me faltan piezas, continuó Nathaniel. Y necesito que me ayude a ordenar la historia. Cronológicamente. Mientras hablaba pensó en Elspeth. En lo cerca que estaba el peligro de tocarla otra vez. Y supo con una claridad antigua y amarga que aquel legado, hecho de silencios, traiciones y sangre, aún no había terminado de cobrar su precio. Capítulo 54. Peligro. Los tiempos lo eran todo. Nathaniel lo entendió al fin cuando los registros telefónicos de Whitlock y Farlane confirmaron aquello que llevaba horas latiendo, oscuro, en el fondo de su intuición. La verdad no lo liberó, lo incendió. Había estado mirando y no había visto. Lo evidente había esperado pacientemente a que él estuviera preparado para aceptarlo. Conducía demasiado rápido, pero no le importó. El miedo ya no era una idea. Era un impulso físico que lo empujaba hacia Elspeth. La imaginó confiada, ajena al cerco que se cerraba a su alrededor. Siempre había creído en la buena fe, incluso cuando el legado de su apellido estaba hecho de sombras. Está en peligro, pensó. Y el hombre que la acechaba sabía exactamente dónde encontrarla. Giró la esquina como si huyera de sí mismo, frenó en seco y echó a correr. Tenía un único propósito, verla, tocarla, comprobar que seguía allí. Después el mundo podía arder. Entró en el edificio y se encontró con 2 policías bajando las escaleras a toda prisa. No hizo falta que hablaran. Sus rostros ya habían pronunciado la sentencia. ¿Dónde está Elspeth?, preguntó Nathaniel y su voz sonó más grave de lo que pretendía. No está, ha desaparecido. Las palabras se superpusieron atropelladas. El teléfono descolgado, el bolso intacto, la puerta trasera, la alarma desconectada. Nada encajaba salvo una cosa, no había sido decisión suya. Un guardajurado apareció, pálido, cargando con una culpa que le pesaba más que el uniforme. Había abierto la puerta trasera obedeciendo una voz por el interfono. No había preguntado. Había confiado. Nathaniel apenas lo escuchaba. Ya sabía la verdad completa. Había llegado tarde. Otra vez tarde. El honor que se había prometido proteger no bastaba cuando el enemigo jugaba con el tiempo. ¿El FBI viene de camino?, oyó a lo lejos. El agente Ale dice que espere aquí. Pero Nathaniel no se movió. Dentro de él, algo antiguo y feroz acababa de despertar. El bastardo tenía a Elspeth. Y ese legado, hecho de sangre, silencio y errores heredados, acababa de reclamar su deuda. Capítulo 55. La luz. La luz regresó como un hilo tenue en la negrura. Elspeth luchó por abrir los ojos como si el mundo se resistiera a ser recordado. Cuando por fin lo logró, la realidad se le presentó borrosa, inestable, y su propio pensamiento parecía un animal asustado entrando y saliendo de su conciencia. Estaba tendida sobre algo duro y frío. No era muerte, lo supo porque respiraba, pero tampoco vida plena. Se palpó con cuidado como quien se reconoce tras una larga ausencia, brazos, piernas intactos. El cuerpo respondía, aunque con una docilidad ajena. Drogada comprendió, y el recuerdo del olor extraño del pellizco en el brazo regresó con una claridad cruel. El miedo la sacudió del todo. Cecily. Su nombre ardía en ella sin voz. Había corrido, recordaba haber corrido para salvarla y luego nada. Consiguió incorporarse. El suelo era de madera. Estantes, libros, una mesa.
La habitación se reveló poco a poco, y con ella una certeza que le heló la sangre. Aquella biblioteca no le era desconocida. La había visto antes, inmóvil en una pantalla. El lugar donde Callum McCrae había pronunciado su despedida. El cuadro seguía allí, una escena de caza, hombres con faldas escocesas avanzando en un paisaje ancestral. El pasado observándola sin parpadear. La casa del tío, pensó. El corazón del legado. Un portazo quebró el silencio. Voces. Elspeth se dejó caer al suelo y contuvo la respiración, convirtiéndose en sombra. ¿Seguro que le has dado suficiente?, dijo una voz femenina. No quiero que despierte antes de tiempo. Elinor. El nombre se le clavó como una astilla. Elspeth escuchó inmóvil mientras la traición se desplegaba con una ligereza casi doméstica. 15 minutos. 20. Arrastrar un cuerpo. La biblioteca. Prisa. Todo dicho con una calma que no era humana, sino aprendida. Luego llegaron las risas. El desprecio. Las palabras que destilaban resentimiento antiguo, la casa, el dinero, la herencia, el viejo borracho, la cámara. Elspeth entendió entonces que no estaba oyendo un crimen improvisado, sino la confesión de una vida entera torcida por la codicia. El legado también puede pudrir, pensó, y esa idea le dolió más que el puntapié que recibió en el muslo. Elinor la observó. Elspeth lo supo sin verla. Soportó el dolor sin moverse, sin regalarle un gesto. No me tendrás, se dijo. No así. Hubo pasos, un cuerpo dejado caer al suelo, un teléfono que sonó como una advertencia. Luego puertas cerrándose una tras otra como sellos. El silencio volvió. Un silencio espeso, sospechoso. Elspeth esperó. Contó su respiración. Cuando al fin abrió los ojos, supo que se habían ido. Pero no estaba sola. Henry McCrae yacía frente a ella, inconsciente pero vivo. Al poner la mano sobre su pecho y sentir el latido, algo antiguo se reordenó en su interior. Aún hay tiempo. Tenía que moverse. Pedir ayuda. Romper el cerco. Se incorporó con esfuerzo y apoyó la mano en la mesa. Entonces lo vio. Un cesto de flores. El símbolo perfecto. La belleza que oculta la muerte. El legado que vuelve a reclamar su precio. Capítulo 56. Un nombre que no huye. Los ascensores parecían burlarse del tiempo. Rowan no esperó. Subió las escaleras de 3 en 3, con el corazón golpeándole el pecho como una advertencia tardía. Al cruzar las puertas de la UBI, el olor a desinfectante y derrota lo recibió de lleno. Llegó tarde, pensó sin saber aún a qué. Se dirigió al control de enfermería. 2 mujeres trabajaban tras el mostrador. ¿Dónde está Elinor McCrae?, preguntó sin preámbulos mostrando la placa. Su esposo está ingresado aquí. El silencio que siguió fue demasiado elocuente. La enfermera dio un paso al frente, ya sin voz compasiva, solo con la eficacia de quien ha visto demasiadas despedidas. La señora McCrae se marchó. Recibió una llamada. La ATS completó el cuadro con precisión involuntaria, un hombre nervioso insistente. Henry, había dicho. El nombre repetido como una clave. Elinor había intentado calmarlo, pero al colgar estaba alterada, decidida. Se había ido deprisa, prometiendo volver pronto. Rowan miró el reloj. El segundero avanzaba con una crueldad matemática. Todo encaja demasiado bien, se dijo. Y eso era lo que más lo inquietaba. ¿Dijo a dónde iba? Negaron. No lejos. No mucho tiempo. Nada concreto. Mentiras pequeñas, pensó Rowan, las más peligrosas. Llámenla, ordenó. Ahora. El teléfono sonó. Rowan metió las manos en los bolsillos para contener la urgencia que amenazaba con desbordarlo. Mientras tanto, la ATS habló casi con ternura. Ethan había muerto hacía minutos.
Elinor no lo sabía aún. Había querido estar con él. O eso creían todos, pensó Rowan con una punzada amarga. El amor, como el honor, a veces era solo una máscara bien ensayada. El buzón de voz saltó al cuarto tono. Rowan negó despacio. Tomó el auricular. «Denme línea exterior», dijo. «Tengo que informar de una muerte». Y mientras marcaba, supo que aquella no era la única. Algo antiguo y torcido se estaba cerrando sobre sí mismo, como un círculo heredado. Y Elinor McCrae no había salido del hospital por duelo, sino por legado. Capítulo 57. Un papel que exigía. Elinor se estaba convirtiendo en lo que necesitaba ser, una mujer aterrorizada, una sombra que huye para salvar la vida. El papel exigía sangre, torpeza, miedo visible. Y ella obedeció. Corrió colina abajo, dejó que el cuerpo decidiera el ritmo, cerró los ojos y se arrojó contra el cemento. La rodilla cedió con un golpe seco, la piel se abrió como había previsto. El dolor ardió breve, aceptable. Millones a cambio, pensó, mientras la sangre confirmaba la verosimilitud. Se quitó un zapato, se dejó caer entre los arbustos, rodó hasta que la tierra le manchó el rostro y las ramas le atraparon el pelo. Cuando se incorporó, el cuerpo era un mapa de arañazos. Así se ve el miedo, se dijo. No había pensado en la ropa, pero la falda se rasgó al levantarse. Sonrió. La desgarró un poco más. Todo debía contar la misma historia. Los coches ya estaban colocados, el de Henry bloqueando el camino, el suyo detrás a salvo. Nada al azar. Cuando la casa estallara, ella sería la mujer atrapada, la que no pudo avanzar, la que lo intentó. Miró el reloj. El tiempo se plegaba a su voluntad. La precisión es una forma de poder. Apenas a unos pasos del coche cayó de nuevo. Esta vez de verdad. La frente chocó contra el guardabarros. Maldijo en silencio y se dejó caer en el asiento del conductor. Faltaban menos de 3 minutos. Alzó la vista hacia la mansión victoriana, erguida y vetusta en lo alto de la colina. Aquel mausoleo de ladrillo era el retrato perfecto de Callum McCrae, grande, frío, abandonado. Jamás te quise, pensó con una risa muda. Y aún así te heredo. No debía llamar antes, lo sabía. Pero sería más convincente si el terror ya estaba en marcha cuando el mundo explotara. Marcó el 911. Por favor, ayúdenme, sollozó. Tiene una bomba. Va a matarla. Yo he escapado, pero ella sigue dentro. La voz al otro lado era calma, profesional. Elinor dejó que el pánico la desbordara, que la respiración se quebrara. 233 de Rowan Lane, gritó. Por favor, deprisa. Dijo su nombre. Dijo el de Elspeth. Pronunció el de Henry como si fuera una maldición heredada. Todo encaja, pensó, mientras el reloj avanzaba sin compasión. ¿Está usted a salvo? Sí, junto a mi coche, ¿oigo sirenas? Apartó el auricular y miró la casa. 5, 4, 3, 2, 1. El tiempo se agotó. Y la casa siguió en pie. El silencio cayó como una losa. Elinor dejó de respirar un segundo de más. Algo había fallado. Y en ese fallo, mínimo, imperdonable, empezó a resquebrajarse su destino. Capítulo 58. Lo que no se firma, pero obliga. El corazón de Nathaniel se precipitó hasta el fondo del estómago. Elspeth. El nombre le ardió por dentro como una culpa antigua. ¿Cómo había permitido que aquello sucediera? El pensamiento no era una pregunta. Era un reproche que llevaba grabado desde siempre. El honor no sirve de nada cuando se llega tarde. El coche de Ale apareció con un chirrido brutal frente al edificio, como un presagio. Nathaniel no esperó invitación alguna. Saltó dentro mientras el motor rugía,
y la ciudad se convertía en un túnel de luces y esquinas tomadas al límite. Elspeth ha desaparecido, dijo, y en su voz había algo más que miedo, había promesa. Ale habló rápido, con la precisión de quien intenta mantener el orden frente al caos. Elinor. Henry. La casa de Callum. Las piezas encajaban demasiado bien. Nathaniel escuchaba, pero por dentro solo veía a Elspeth sola, rodeada de decisiones ajenas, atrapada en una historia que no había elegido. No dijeron en voz alta lo que ambos pensaban, que quizá ya fuera tarde. El silencio fue su pacto. Cuando la radio escupió la palabra bomba, Nathaniel sintió el golpe seco del destino. No era sorpresa, era confirmación. Las viejas casas, los viejos odios, los viejos legados, siempre acababan reclamando sangre. No es Henry, dijo Nathaniel con una certeza que nacía del instinto y del conocimiento íntimo del mal. Nunca lo fue. El coche volaba. Sirenas, frenazos, órdenes gritadas al aire. Al intentaba mantenerlo anclado a la ley. Nathaniel solo pensaba en llegar. En proteger. En cumplir aquello que el honor exige cuando el corazón ya ha elegido. La mansión apareció entre los árboles como un recuerdo enfermo, cargado de historia y abandono. La policía, las ambulancias, Elinor llorando junto a la verja. Elspeth no estaba a la vista. Eso bastó. Nathaniel corrió. Nada más importaba. Ni órdenes, ni protocolos, ni consecuencias. Si el legado de su nombre significaba algo, era esto: entrar cuando otros dudan. Dentro la casa respiraba un silencio espeso. Un disparo reciente aún vibraba en el aire. Henry yacía en el suelo. El cesto de flores en la mesa era una amenaza muda, bella y mortal. Todo estaba dispuesto como un ritual torcido. Entonces la tensión se tensó aún más. Rowan, el arma, la acusación velada, la traición posible. Nathaniel sostuvo el arma con mano firme, pero por dentro era una tormenta contenida. No iba a perderla. No esta vez. No después de todo. ¿Dónde está Elspeth?, preguntó, y no era una pregunta, era un límite. La respuesta llegó desde la sombra. Elspeth apareció con unas tijeras en la mano, pálida pero entera. ¡Viva! En ese instante el mundo volvió a girar. Nathaniel sintió cómo el miedo retrocedía, sustituido por algo más hondo, una certeza ancestral, la de quienes han sido puestos a prueba y no han cedido. El enfrentamiento duró apenas un parpadeo. Un gesto, una distracción, el cuerpo actuando antes que la razón. Rowan en el suelo. El peligro contenido. El honor reclamando su sitio. Cuando la brigada entró, Elspeth alzó la mano. En la palma un fragmento de cable azul. La bomba no va a explotar, dijo con una serenidad que no era ingenua, sino ganada. Ya no. Nathaniel la miró, intentando comprender cómo aquella mujer, aquella heredera involuntaria de secretos y ruinas, había logrado desactivar no solo un artefacto sino una cadena entera de violencia. Elspeth sonrió cansada, luminosa. No sabes quién me ha llamado, añadió. Y en ese instante, Nathaniel entendió que no todo legado es una carga. Algunos son una elección. Y que el honor, cuando se comparte, deja de ser una condena para convertirse en futuro. Capítulo 59. La calma después de la vigilancia. Apoyada contra el vehículo de la brigada antiexplosivos, Elspeth observaba el escenario como si ya perteneciera a otra vida. El cansancio la anclaba al suelo, pero su mirada estaba serena. ¿Todo había terminado? ¿O eso quería creer? Nathaniel hablaba con un teniente de Elara Heights, aunque ella notaba cómo, incluso de espaldas, no dejaba de vigilarla. No piensa volver a perderme, entendió, y aquella certeza la conmovió más que cualquier promesa. Sacaron a Henry en camilla. Inconsciente aún, pero vivo. Elspeth escuchó que probablemente se recuperaría y supo que al despertar, el peso de las esposas sería el primer contacto real con la verdad.
El apellido McCrae, tan celosamente preservado durante generaciones, se resquebrajaba por fin desde dentro. El legado no es lo que se hereda, pensó, sino lo que se sobrevive. Las cámaras aguardaban tras la verja como aves de rapiña. Elinor, esposada, gritaba su inocencia con una histeria que ya no fingía. Su voz aguda rasgaba el aire, pero no despertaba compasión, solo cansancio. Elspeth la miró sin rencor. Había algo trágico en verla así, una mujer que confundió ambición con destino. Un detective regresó a por su teléfono. Elspeth se lo devolvió agradecida cuando Nathaniel apareció a su lado. ¿Has hablado con Cecily? Sí. Está bien. Elspeth sonrió, y en ese gesto había alivio y una sombra de culpa. También Elena. Cuando Rowan me dijo que Julian había secuestrado a Cecily, no dudé. Nunca he sabido quedarme quieta cuando alguien a quien amo está en peligro. Lo seguí. Luego desperté en la biblioteca. Nathaniel la rodeó con el brazo. No fue un gesto posesivo, sino protector, casi reverencial. Sigue aquí, se dijo. Eso es lo único que importa. Me alegro de que estén bien, murmuró. ¿Y tú? Yo también lo estaré. Los sanitarios insistieron en examinarla. Elspeth aceptó a regañadientes. Dentro de la ambulancia admitió para sí lo que no dijo en voz alta. No era el sedante lo que le revolvía el estómago, sino la certeza de quién había sido Rowan Harrow. La traición siempre enferma más que el miedo. Cuando salió, vio cómo bajaban a Rowan de la casa. Nathaniel lo esperaba. Elspeth corrió hacia él con una súplica muda en el pecho. No hagas nada que no puedas deshacer. ¿Nathaniel? Quédate donde estás. Le tocó el brazo. ¿Desde cuándo te hago caso? Él la tomó de la mano y la llevó hacia la ambulancia. Entra. No vas a hacer ninguna estupidez, ¿verdad? No. Elspeth dudó. Lo conocía demasiado bien. No le hables siquiera, le pidió con una calma afilada. Iba a matarte. Lo sé, respondió ella. Y aún así, no le hables. Nathaniel asintió. No por obediencia, sino por respeto. Rowan descendía escoltado, esposado, con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su pánico. Nunca podrán probar nada, escupió. Tenemos lo suficiente, replicó Ale con una ligereza casi cruel. Nathaniel habló entonces y su voz no tembló. Cada palabra era una piedra colocada con precisión sobre la tumba del engaño. Pensó que sería fácil. Una bomba, una herencia resuelta. Elspeth muerta antes de saber que era la heredera. Rowan negó, protestó, se defendió con excusas gastadas. Nathaniel continuó, implacable, reconstruyendo el plan, Elinor, el vídeo, el testamento, las bombas, la codicia vestida de procedimiento legal. No había ira en él, solo una amarga lucidez. El mal no siempre grita, pensó, a veces calcula. Elinor lo traicionará, concluyó Nathaniel mirando hacia ella. Cuando entienda lo que le espera, hablará. Rowan siguió negándolo todo, pero su mirada ya buscaba salidas que no existían. Elspeth observó la escena desde la distancia. Sintió que algo antiguo se cerraba, como un círculo que por fin completaba su trazo. No había victoria en aquello, solo una especie de justicia cansada. El honor no salva, pensó, pero recuerda. Y en ese recuerdo, en haber resistido, en haber elegido, estaba el verdadero legado. Cuando la empujaron hacia el asiento trasero del coche patrulla, Elinor perdió el último resto de compostura. Su voz estalló en el aire nocturno, áspera, desesperada, como si al gritar pudiera reescribir lo ocurrido. ¿Yo no he hecho nada? ¿Fue todo idea suya? ¿Soy inocente? Las palabras quedaron suspendidas un instante, desnudas, irrevocables. Elspeth comprendió entonces que no hay traición más absoluta que la que se confiesa a gritos cuando ya no queda nada que proteger. El linaje se rompe en el mismo gesto con el que se intenta salvar, pensó, sintiendo una tristeza antigua, casi piadosa. Nathaniel la observó sin decir nada.
En su interior algo se aflojaba por fin. No era alivio, sino la certeza de que la verdad, aunque tarde, había encontrado voz propia. Se volvió apenas hacia Elspeth, y por primera vez desde que todo había comenzado, sonrió sin sombra alguna. «Ahí lo tienes», dijo en voz baja. No era una frase de triunfo. Era el final de una deuda. Capítulo 60. Dinero antiguo, manos nuevas. Elspeth aguardaba en el despacho del capitán, con Ale a un lado y Nathaniel al otro, como si ambos custodiaran algo más que su cuerpo, la integridad de lo que había elegido ser. Las preguntas caían una tras otra, meticulosas, repetidas, casi rituales. ¿Cómo supo qué cable cortar? ¿Por qué disparar no detonaría la bomba? Ella respondía con la misma serenidad contenida, regresando una y otra vez a la voz del florista, a la instrucción precisa, al gesto irrevocable de cortar el azul y desmontar el mecanismo. No sabía por qué decía, y en ese no saber había una verdad más honda. Había confiado. Nathaniel la observaba en silencio, sorprendido por su calma. Sabía, lo sabían todos, que había tenido una salida fácil: huir, salvarse. Pero Elspeth no había considerado abandonar a Henry. El tiempo apremiaba, la puerta estaba cerrada, la ventana era una promesa falsa. Así que eligió quedarse. No por heroísmo, pensó Nathaniel, sino por una lealtad que no negocia. Cuando las preguntas empezaron a girar sobre sí mismas, él puso fin al interrogatorio y la sacó de allí. Elspeth aceptó el gesto como se acepta un refugio al final de una tormenta que aún no ha terminado. A las 7 en punto entraron en Whitlock y Farland. Durante horas, Elspeth escuchó a los hombres de trajes impecables explicar el pasado y planear el futuro como si no fuera suyo. Hablaban del dinero con una familiaridad casi obscena, como si la herencia fuera una prolongación natural de su autoridad. Nathaniel permanecía a su lado, brazos cruzados, atento, midiendo el silencio. Cuando por fin Elspeth firmó, el abogado anunció que los deseos de Callum habían sido cumplidos. Entonces ella se levantó. Agradeció el trabajo realizado y, con una voz firme y serena, les dijo que ya no necesitaría sus servicios. El desconcierto fue inmediato. Las objeciones estallaron, la preocupación se disfrazó de prudencia. ¿Qué haría con todo ese dinero? Nathaniel, sin moverse, se limitó a sonreír. Elspeth recogió los papeles y respondió: «Lo voy a regalar». La incredulidad fue casi dolorosa. Ella habló de ciencia, de hospitales, de investigación y del nombre que daría sentido a todo: Sloane McGrath. El legado no es lo que se acumula, pensó, sino lo que se devuelve. Cuando uno de ellos murmuró que Callum se revolvería en su tumba, Elspeth se volvió en la puerta. «Gracias», dijo. «Es maravilloso oír eso». Y en ese instante, sin alzar la voz ni mirar atrás, cerró para siempre una herencia que nunca había sido suya. Capítulo 61. La verdad no necesita testigos. A Elspeth nunca le había parecido realmente vieja aquella casa. Pedía a gritos pintura nueva y persianas dignas, sí, pero incluso así conservaba una belleza obstinada, como si se negara a rendirse al abandono. Las casas también sobreviven, pensó. Como las personas. A la 1 de la madrugada, tras una ducha larga que había intentado arrastrar el día hacia el desagüe, se tendió en la cama junto a Nathaniel. Él dormía profundamente, ajeno por fin a sirenas, bombas y nombres que pesaban como sentencias. Elspeth creyó que caería rendida al tocar la almohada. No fue así. El temblor llegó sin aviso. Primero leve, luego implacable. La cama parecía latir bajo ellos. Si hubiera tenido ruedas, habrían salido rodando por el dormitorio como náufragos. Nathaniel despertó de golpe, la reconoció al instante, siempre la reconocía, y la atrajo contra su pecho. Elspeth se refugió bajo su mentón, dejando que el calor ajeno le recordara que estaba viva. «¿Perdona?», susurró. «No tengo frío. No sé qué me pasa».
El día te ha alcanzado, dijo él con la voz aún áspera de sueño. Has vivido sostenida por el miedo y la adrenalina. Ahora el cuerpo pasa factura. Ella guardó silencio un instante, escuchando su propio pulso. Luego preguntó casi sin aire. ¿Tú tienes miedo alguna vez? Sí, respondió Nathaniel sin dudar. Y en ese sí estaba la imagen de Elspeth atrapada en una casa condenada, la certeza de que perderla habría sido una mutilación irreparable. ¿Nathaniel? Dime, aceituna. Estaba pensando. Eso nunca trae nada bueno, murmuró él, con una sonrisa que ella adivinó más que vio. Yo confié en él, dijo Elspeth y la voz se le quebró. Tenía que hacerlo. Necesitaba creerle. ¿En Rowan? Intentó tranquilizarla. Era policía. Lo lógico era confiar. No, corrigió ella. En el florista. Nathaniel se incorporó un poco atento. Elspeth siguió como si confesara algo sagrado y vergonzante a la vez. Seguí las instrucciones de un hombre que admitió disfrutar haciendo explotar cosas, se tapó los ojos. Dios mío. No tenías alternativa, dijo él con suavidad. Eso fue lo que tú misma repetías. Sí, admitió. Pero hay algo que no dije a nadie. Nathaniel apartó con cuidado su mano. ¿Qué cosa? Que me dio lástima. Él la besó en la frente. Quizá estés un poco loca. El recuerdo del cable azul volvió como un relámpago, y con él el terror puro. De pronto la culpa se transformó en rabia. Elspeth lo apartó cuando Nathaniel intentó besarla. Entraste en esa casa sabiendo que podía explotar, le espetó. Podías haber muerto. ¿Por qué hiciste algo tan estúpido? Porque tú estabas dentro. Los ojos de Elspeth se llenaron de lágrimas. ¿Estaba la brigada antiexplosivos? Tú estabas dentro, repitió él, firme e inamovible. Elspeth asintió, rendida pero no convencida. Corres riesgos absurdos. Eso ya me lo has dicho antes, respondió Nathaniel. Tú, precisamente. Ella negó, fingiendo indignación. ¿Cuándo? En Northbridge. Después de mi operación. Me desperté, te vi allí, y no supe por qué me sentía bien. Elspeth quiso interrumpirlo, pero él siguió con una sonrisa en la voz. Siempre hacías algo para fastidiarme. Eso no es verdad. Le dijiste a Kaya Fraser que me había alistado en la Legión extranjera. Tal vez una vez, concedió. Y si ella se lo creyó, no deberías haber salido con ella. Perdí muchas novias por tu culpa, dijo él, besándole el lóbulo. Pero lo peor. ¿Qué? Que no me hacías caso. Me volvías loco. Nathaniel bostezó exageradamente. ¿Crees que ahora podrás dormir? ¿Después de qué? No necesitó responder. Su cuerpo ya estaba sobre el de ella, y Elspeth entendió con una calma nueva y profunda que algunas batallas no se ganan con huida ni con razón, sino quedándose. Ellos no llegaban a sus vidas vacíos. Llegaban cargados de historias que no habían vivido, de miedos que no recordaban haber aprendido, de lealtades que no firmaron. A eso lo llamaban carácter, destino, incluso amor. Pero en el fondo era memoria buscando orden. Sanar no era borrar ese legado. Era decidir qué hacemos con él. Capítulo 62. Aprender a delegar el peso. A las 10 de la mañana, Nathaniel cruzó el umbral del despacho de Calder con el cansancio aún prendido al cuerpo y una claridad nueva en la mirada. El jefe lo hizo sentar sin rodeos con esa impaciencia sobria de quien sabe que la verdad cuando llega pesa. Nathaniel dejó la placa y el arma sobre la mesa, gesto antiguo, casi ritual, y negó haber sospechado de Harrow. Mientras hablaba, comprendía que su resistencia había sido lealtad mal entendida, una fe heredada que cuesta romper. Calder lo escuchó con la paciencia de los veteranos y completó el cuadro. El comentario de Harrow sobre el dinero rechazado, los registros, los recibos, Cancún. Las piezas encajaron con la frialdad de una ley inexorable.
Elinor y Rowan, la traición no gritó, susurró. Blackwell quedó libre por falta de pruebas, la justicia a veces también aprende a callar. Cuando el caso se agotó, Calder cambió de tono. Habló de su jubilación, del paisaje que no pensaba abandonar, de la pesca y del tráfico inexistente. Nathaniel asintió, pensando en Northbridge como en una vida pasada. El jefe lo miró con una sonrisa que era oferta y legado. Aquí hacen falta hombres como tú, menos bombas, más memoria. Mencionó a Elspeth, ya convertida en rumor y promesa de ciudad. Nathaniel respondió con una certeza breve y honda, sí, lo es, sabiendo que algunas personas traen consigo un destino que no se investiga, se protege. Calder preguntó si 6 meses bastarían. En el aire quedó una invitación y un honor por heredar. Capítulo 63. La palabra que convierte el amor en legado. Nathaniel ya se había ido cuando Elspeth despertó con el golpe seco de la puerta y el arranque del coche. La furia le subió como una marea antigua, ni una palabra ni un gesto. Se levantó dispuesta a perseguirlo, la dignidad llegó a tiempo, desnuda no, y entonces comprendió que el silencio también puede ser una despedida. Bajó despacio, con esa lentitud que se usa para no romperse. La nota en la cocina confirmó lo inevitable. Vuelo, hora, números. El legado de los hombres que parten siempre es el mismo, pensó. Dejan orden donde hubo incendio. Se sirvió cereal seco frente al jardín indómito, prometiéndose una fortaleza que no sentía. Sería normal, razonable, autosuficiente. Se repetiría eso hasta creerlo. El ruido de la puerta volvió a abrir la herida. Elspeth alzó la vista y allí estaba Nathaniel, detenido en el umbral, demasiado real para ser un recuerdo. Durante un segundo pensó que si no hablaba, desaparecería. Así que habló. «Te vas», dijo seca. «Northbridge te está esperando. Tu vida está allí». Mientras pronunciaba las palabras, sentía cómo las iba colocando entre ambos, una a una, como piedras. Si levantaba un muro lo bastante alto, no tendría que mirarlo. «Y la tuya está aquí», continuó sin darle tiempo. «Yo no me muevo. He elegido quedarme, he elegido este lugar, este ritmo. No quiero otra cosa». Nathaniel no respondió de inmediato. La observaba con una calma que la desarmaba, como si ya supiera el final de la frase antes de que ella la terminara. «¿Ya has acabado?», preguntó al fin con suavidad. «Sí», mintió. «Es todo». Él asintió, apoyándose en el marco de la puerta. «Entonces me toca a mí». Elspeth cruzó los brazos, preparada para una despedida correcta, incluso elegante. No estaba preparada para aquello. «Cuando era niño odiaba las aceitunas», dijo Nathaniel. «¿Perdón?» «No me gustaban nada. Amargas. Innecesarias». Sonrió apenas. «Ahora no concibo un plato sin ellas». Elspeth frunció el ceño. «No es el mejor momento para». «Lo es», la interrumpió. «Porque hay cosas que no te gustan al principio. Cosas que incomodan. Que descolocan. Y aún así se convierten en lo único que quieres». Ella lo entendió antes de admitirlo. El corazón dio un paso que la razón intentó frenar. «No hagas esto», dijo. «No conviertas una despedida en algo cruel». Nathaniel avanzó un poco. «¿Cruel fue cuando le dijiste a Beatrice que estaba en prisión preventiva? ¿O cuando a Laurel le contaste que éramos primos y estábamos casados en secreto?» «Eso no cuenta», replicó ella a la defensiva. «Eran bromas». «No», dijo él con una ternura implacable. «Era miedo. Era celos. Era que no me querías lejos de ti». Había intentado refugiarse en el ingenio, en las historias con las que había espantado a sus antiguas novias, en el orgullo. Esos pequeños sabotajes no eran crueldad, eran miedo, no eran juegos, eran señales. Elspeth negó con la cabeza, pero ya estaba atrapada. «Siempre pensé que me ignorabas», continuó Nathaniel. «Que yo era ruido de fondo. Y aún así, cada vez que aparecías yo volvía.
como si algo más fuerte que yo tirara del hilo. Ella sintió que no quedaban refugios. Solo la verdad. Te quiero, dijo entonces con la voz desnuda. Ahí está la puerta. Si eso te hace huir, mejor ahora. El silencio cayó entre ellos, denso, decisivo. Nathaniel no se movió hacia la salida. Se acercó a ella. Apoyó las manos a ambos lados de su cuerpo, sin tocarla aún, dejándole una salida que no existía. Elspeth sostuvo su mirada temblando. Te quiero, respondió él. Y no pienso irme. Apoyó la frente en la suya. En ese espacio mínimo, donde el pasado dejaba de pesar y el futuro se volvía posible, susurró la palabra que transformaba el amor en destino. Cásate conmigo. Amar no era fusionarse. Era dejar de huir. Amar era permitir que otro viera la fuerza que heredaban y decidir no usarla contra nadie. Había amores que nacían del deseo. Y otros que nacían cuando dos personas decidían custodiarse mutuamente dentro de un mundo que empujaba al conflicto. Nathaniel no huyó de sí mismo. Elspeth no se defendió del amor con control. Y eso era Escocia, la fundación, la tierra de vuelta. Epílogo.